Entonces comienza la grabación. Adelante, Milagros. Bienvenidas. Vamos a empezar la presentación del libro de Barbara Berzini, La madre en la mar, el enigma de Tiamat, publicado originalmente en italiano y publicado en traducción en Verona y Madrid en el año 2021, hace muy poquito. Este libro es el número 3 de la colección a mano. La colección a mano fue fundada por Barbara Berzini y por mí en otoño del año pasado, en octubre, en la plataforma de Amazon. A mano es una colección de libros de escritoras fieles a la genealogía materna y femenina, inspiradas en la creatividad del caos, del placer clitórico, del sentir originario, de la relación sin fin y de la radicalidad de Dama Amor, orientadas por la felicidad y el bien. Y paso ya a la presentación del libro. Me parece a mí que este es un libro materno y generador, y ese es el título que he puesto a este breve texto. Yo creo que esta obra filosófica y no falosófica, como dicen burlonas algunas de mis alumnas del máster de Duoda, es un libro materno y generador. Digo materno y generador porque hace ya un poco de tiempo que siento la necesidad de vocabulario libre de la política de la polis, vocabulario que diga la era de la perla, la era que nace o reverdece hoy a consecuencia del final del patriarcado. Como libro, La madre en la mar es para mí un cambio de tercio, un irrumpir su autora, Barbara Berzini, con su propia libertad, la filosofía, y más concretamente en varios conflictos binarios que las mujeres de la era de la perla tenemos hoy abiertos. Un cambio de tercio es un desplazamiento de la raíz de las cosas y de las relaciones. Un desplazamiento incontrovertible de la raíz de las cosas y de las relaciones que son esenciales. Como ejemplo que lo exponga, pongo el del desplazamiento a lo incontrovertible que se da cuando una mujer clitórica tercia en un debate o incluso en una conversación, llevando con su presencia un conflicto o un diálogo binario a un sitio en el que pueda ser resuelto o disuelto sin violencia. Lo ilustra una imagen famosa del siglo XII de Herralda de Hohenburg en su Hortus Deliciarum o Jardín de las Delicias, que me viene ahora a la cabeza, imagen en la que la Virgen María, reina coronada, o sea, la diosa madre sin coito de la tradición judeocristiana, entra en el eterno conflicto masculino entre el bien y el mal, poniéndose en medio con su casa y su corte femeninas. Y así, terciando, lo reduce ese conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, a la insignificancia. Inaugurando o reverdeciendo ahí una era de la perla. ¿Por qué tercia a ella? Porque sabe que lo único radical es el bien que ella conoce porque es mujer y en cuanto tal es la que sabe más de amor, también cuando no sabe. Es esto lo que hace, en mi opinión, Barbara Berzini en el libro La madre en la mar. Y lo hace resolviendo precisamente un conflicto de interpretación, el del enigma de Tiamat, que da subtítulo a la obra. Así, ella cambia de tercio, irrumpiendo en uno de los fundamentos
del pensamiento, el pensamiento académico, patriarcal, como se le quiera llamar, que es el de la madre monstrua. El enigma de Tiamat se conserva esculpido en petroglifos, o sea, escritos esculpidos en piedra, en lengua acadia, en Mesopotamia, en las 5 primeras losas o tablillas de piedra del Enuma Elish, uno de los grandes poemas de los orígenes del patriarcado impuesto por guerreros acadios sobre el mundo matrilineal y matrifocal, en el que reinaba precisamente Tiamat, diosa clitórica, la primera de la civilización babilónica precedente. Antes de contar las heroicidades violentas y sanguinarias de los guerreros del contrato sexual, el Enuma Elish cuenta un poco de lo que había antes y sobre lo que ellos, los guerreros del metal, impusieron el patriarcado. Que cuenten algo de lo que había antes no es casualidad, sino necesidad. Una necesidad típicamente masculina, porque el hombre sabe, aunque no lo diga, que la mujer viene siempre antes, que la madre está siempre antes, desde el antes del antes, y sabe también, y esto es importantísimo en mi opinión, que sin ese algo de ese antes, él no es nada. No hace nada, nada le sale, ni tampoco tiene nada que decir, nada que usurpar o tergiversar siquiera. Porque en el origen está siempre ella, una mujer, una madre, y esto él no siempre lo lleva bien. Esas primeras tablillas del Enuma Elish, fascinantes como son, han sido estudiadas por unos y por otros, por unas y por otras también, que las han interpretado y traducido, cada cual en su propia lengua, de maneras distintas. Lo que ha hecho magistralmente Bárbara Berzini y ofrece en este libro es, primero, sentir que algo no iba bien en esas traducciones. Traducciones que la humillaban en su sentido de sí como mujer nacida mujer y nacida de mujer. Y también la humillaban en su sentido de la excelencia femenina. Después, lo que ha hecho, en mi opinión, es fiarse de su sentir y en esa fidelidad a sí misma descubrirse fiel al propio texto del Enuma Elish, capaz, por tanto, de reinterpretar y volver a traducir las primeras tablas del poema original, las que tratan del antes. Fiarse de lo que ella sentía y sabía en su ser de mujer, por recordar a Cristina de Pisan, ha sido su modo de poner en juego su diferencia sexual y de hacer tabula rasa del pensamiento, con la consecuencia enorme de que por fin, en mi opinión, el enigma de Tiamat ha quedado resuelto. ¿Cuál era el enigma? Que una mujer no puede ser interpretada con la cultura que la niega, que la reduce a la insignificancia. Una mujer, grande o pequeña, solo puede ser interpretada por la cultura que la reconoce. Una cultura materna y generadora. Una cultura que sabe que ella es la primera, lleve el nombre que lleve, que es el antes del antes, como origen, pero no solo como origen y como siempre, generación tras generación. Por eso, porque estaban pendientes de interpretación femenina,
no hemos olvidado nunca a estas grandes diosas madres incoito que concibieron y conciben todos los días conceptos sin falo. Estaban ahí como un fantasma recurrente, un trozo de desprendida realidad, un núcleo de ella, por usar palabras de María Zambrano que me vienen a la cabeza. Bárbara Berzini nos restituye en el libro que presentamos ese trozo de realidad desprendida que vagaba sin rumbo como un fantasma exigiendo ser escuchada. Las civilizaciones patriarcales, fundadas siempre en el contrato sexual que anula todo lo que puede a la madre, han sido construidas sobre el conflicto de los sexos y entre los sexos, que de dos sexos pasaron a ser sexos opuestos. En Occidente, este conflicto ha sido reelaborado en las antinomias del pensamiento, propias del racionalismo griego y europeo, oposiciones binarias necesariamente jerárquicas al modo del contrato sexual que protegen y defienden. El tres y el terciar se han ido quedando relegados como algo residual. Perdón, Milagros, no te escuchamos porque tienes el micrófono apagado. Ah, a ver. Ahora sí. Se ha apagado solo. ¿Hace mucho rato? No, hace nada, 20 segundos. Vale. Por eso es muy importante, decía en mi opinión, este libro, que sirve precisamente para concebir y dar vocabulario hoy a la era de la perla, saltándose libremente lo que quede de patriarcado en cada sitio y situación. Cuando Tiamat es vencida por los guerreros del metal, de la espada, el falo y el contrato sexual, ella cierra sus aguas. No cede, no pacta, sino que cambia de tercio, desplazando la raíz de las cosas y de las relaciones. Deja a Apsu para siempre. No le tienta el poder de los vencedores, ni finge alianzas anticuadas, ni vaginalidad alguna, sino que cierra las valvas de su divina atención, como decía Emily Dickinson en otro contexto. Yo creo que hoy necesitamos vocabulario en lengua materna para habitar y compartir con placer y goce la era de la perla. Lo necesitamos todas, sí, porque mientras estamos vivas somos contemporáneas. Añadiría que lo necesitan especialmente las hijas de las feministas y de las mujeres influidas por el feminismo en el mundo entero. ¿Por qué? Porque ellas nacieron ya mujeres no ideológicas, mujeres que serán y son capaces de transformar lo ideológico en placer, empezando por el placer de ser y reconocerse mujeres nacidas clitóricas, indisponibles por tanto al contrato sexual o sus sucedáneos. Este libro nos servirá de inspiración, estoy segura. A mí me ha servido de inspiración y por eso también, o sobre todo por eso lo he traducido, porque traduciendo se intima con esa inspiración. Sirve de inspiración el libro La madre en el mar, además, porque se lee como un cuento de hadas. Sin darte cuenta, te va desplazando de los quebraderos de cabeza del patriarcado y su eterno dolor, dolor más femenino que masculino, hasta llevarte a las aguas fértiles de la creatividad de Tiamat. No por casualidad es un libro planteado como un viaje.
Un viaje que empieza con esta invitación. Dice Bárbara: os invito a preparar una mochila ligera y a uniros a mí, adentrándoos en estas páginas como haríais en un antiguo viaje a la mar primordial, al corazón del abismo y del caos. En estas aguas ninguna meta final está prefijada, ningún puerto está asegurado. El sitio al que la lectura consiga llevaros dependerá exclusivamente de la relación que decidáis entablar con las ondas. Las mismas ondas que en el texto se mueven sinuosas en las curvas de las M's, fluyendo directamente en Mumu Tiamat, la gran madre. Esta aventura solo puede comenzar dando un paso atrás, prosigue. Pero no estoy pensando atrás en línea horizontal, sino diagonal. Un paso atrás que se fía de dejarse caer de espaldas porque sabe, concluye Bárbara Berzini, que tiene la mar detrás, mar que le precede y le sostiene. La mar que nos precede y nos sostiene, a las que vivimos en la era de la perla y confiadas nos dejamos caer de espaldas sin mirar, es la genealogía de las tres madres. La genealogía única cierta de todos los días y también de todo lo humano, porque incluye y encierra en sí lo divino, o mejor, la divina. Porque en tiempos de Tiamat el cielo no estaba separado de la tierra. Las tres madres son la abuela, la madre, la hija. En su origen está Tiamat o cualquier otra de las no creadas o increadas, por ejemplo, Laia la arquera en Iberia, Mari en los pueblos vascos, Coatlicue en el México preazteca, María en el pueblo judío, Obsconsiva en el itálico, etc. Y con ellas siempre la divina presencia, la Shekinah, la lejos cerca, según sus nombres. Es, yo pienso, la hija, la tercera, la que más se va a beneficiar de la lectura de este libro, ganando peso y pensamiento, la independencia simbólica que seguramente ella ya tiene, o adquiriéndola de repente si no la tiene, siendo además una tercera la propia autora del libro. Durante el apogeo del patriarcado en el siglo XX, muchas madres, sobre todo las emancipadas, yo por ejemplo, y también mi madre, tuvimos dificultades para reconocer a la hija madre, para reconocer a la hija la tercera de las tres madres, que a su vez da origen e inaugura una tríada o trinidad nueva y sucesiva. Es un reconocimiento que se da muy pronto en la vida, ya en la adolescencia de la niña, o no se da nunca, o no se da de la misma manera, causando en este caso a la hija dolor y ajenidad para con el mundo, y a la madre miedo, pánico de haberlo hecho todo mal. La ocasión ha de ser pillada al vuelo por los pelos, cuando de pronto la hija muestra tener independencia simbólica, por mínima que sea o parezca ser, una larva, un atisbo solamente. Y esta dificultad de las madres, que estaba vinculada con un aumento del poder del patriarcado y de la vaginalidad,
ha tenido consecuencias en la genealogía misma de las tres madres, que se quiebra dando paso al hijo, si lo hay, y ha tenido consecuencias también en los proyectos feministas que pierden presente, no solamente herederas. En este sentido, añadiría un detalle a la lectura que ya está en el libro y que comparto plenamente, de uno de los enigmas que la Esfinge planteó a Edipo, el segundo, que dice, y cito del libro: hay dos hermanas, de las cuales una genera a la otra, y de las cuales la segunda, a su vez, genera a la primera. Y el enigma pregunta: ¿quiénes son? Es la díada madre-hija, sí, es el dos de la vulva y sus labios, como dice el libro, el dos de la diferencia sexual, sin duda. Y añadiría, sin contradecir nada, que es al mismo tiempo el tres, el misterio de la hija que es reconocida tercera, terciadora, y es la primera de la Trinidad siguiente al mismo tiempo. Enigmáticamente ciclo, círculo, dos y triángulo. Finalmente, el libro La madre en el mar cambia de tercio la filosofía actual llamada del lenguaje, aportando una tesis que se deriva sin esfuerzo de lo que he ido exponiendo, resumiendo sobre todo hasta ahora. Es una tesis que devuelve a la madre por completo la lengua materna, una lengua que siempre había sido suya. Es una tesis que nos interpela a muchas de las que estamos hoy aquí, porque interpela el pensamiento de la diferencia sexual, fecundísimo y salvífico también para muchas, yo incluida, en el siglo XX. Dice la tesis que el orden patriarcal, impuesto por la espada de los guerreros del metal y del contrato sexual para controlar el caos femenino, caos creador. Y que en consecuencia es también patriarcal la noción de orden simbólico. Esta psicoanalítica lacaniana. El libro lleva así a su cumplimiento la visión de Carla Lonchi y la lleva muy, muy allá, cuando 50 años atrás rechazó en el segundo manifiesto de Rivolta Femminile la autoconciencia que se practicaba en los grupos de práctica del inconsciente. Precisamente porque este inconsciente, aunque sometido a crítica por las mujeres, seguía siendo un constructo patriarcal de la cultura dominante, como se decía entonces, y en cuanto tal, de poco o de nada le podía servir a una mujer que es cuerpo y alma a la vez, o mejor, alma corporal, no inconsciente y consciente por separado. Bárbara Berzini salva, sin embargo, la noción de simbólico, lo esencial, simbólico de la madre. Salva, por tanto, lo esencial para una mujer. Su esencial, que es la lengua materna, y lo que ella llama en la lengua materna armonía simbólica. O sea, el sentido, lo sentido, la lengua que hablamos y la voz que tenemos para decir, como enseñó esto último, lo de la lengua que hablamos y la voz, Luisa Muraro. Pues en la lengua se siente la voz. Salva así la conciencia que es coscire, conocer con, conocer en la relación con otra, ocasionalmente, raras veces con otro,
Conciencia no analizable ni separable, porque el alma corporal, o la mujer sin más, no es desmenuzable sin matarla. En el libro, para concluir, todo esto lo sabe la rana boca ancha. La rana de la boca ancha con la que el libro concluye. Madre sin coito que canta alegre entre sus dos elementos, el agua y la tierra, en voz muy alta, lo que le da la gana, a todo volumen de sonido, sin que nada la perturbe. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Ahora sí, Bárbara, adelante. Sí, estoy. Infinitas gracias, Milagros, por esta intervención tan enriquecedora que todavía estoy aquí como reflexionando en todos esos estímulos que me has abierto. Bueno, queridas, es un gran placer para mí poder estar aquí hoy para presentar con vosotras la traducción de mi libro La Madre en la Mar. Las primeras gracias va a Milagros por su impresionante trabajo de traducción que nunca pierde el oriente. O tal vez tenga más sentido en su caso decir que nunca pierde la aurora. Porque nunca pierde el contacto íntimo con la lengua materna, en todos sus saltos, sus apuestas de amor y matices. Cada célula de mi cuerpo siente que mi libro está escrito en lengua materna. Lo declara y lo declama desde el principio, con la poesía dedicada a mi madre. Así que a la hora de traducirlo, es precisamente la que ha escrito que la madre viene siempre antes, la que puede lanzar con tanta sabiduría y fidelidad a la vez las palabras desde mi mar a su mar. La verdad es que no puedo imaginar otra traductora posible para este libro. Todas sabemos que Milagros tiene el don de la traducción, pero en La Madre en la Mar no solo vuelve a mostrarse su excelencia simbólica, sino también se hace ver, se hace entrever, emergiendo de las aguas saladas, la fecundidad de la práctica de la relación entre mujeres, que hace armonía de simbólico. Y lo hace cuando esta práctica está orientada por el bien, bien que permite palpar la fuerza generadora de la autoridad. La fuerza generadora de la autoridad que es la que logra ver en la otra una madre, su maravillosa M de Mumu. Deseo recordar que solamente hace un año todo esto era para mí impensable. Es increíble cuántas cosas pueden pasar en tan poco tiempo, pero a la vez sabiendo que llevas una vida preparándolas y preparándote. Quizás esperándolas, a veces silenciosamente, dentro de ti. Mi madre y mi padre me han enseñado a preparar la tierra y mirar la luna, esperando lo que haga falta antes de sembrar. Y luego esperar más, sin mirar ningún reloj. No hay reloj que sirva ahí. Esto lo digo porque creo que es muy importante, aún más en esta época, reflexionar sobre el tiempo. El tiempo que se dilata, que se expande
y luego repentinamente corre, aprieta y vuela. Un tiempo que casi se te escapa de las manos, como cuando intentas agarrar y detener la arena. ¿Por qué reflexionar hoy con vos? ¿Por qué he escogido, he decidido reflexionar hoy con vosotras sobre el tiempo? Para perder definitivamente esta preocupación que tanto respiro a mi alrededor y a veces me arrincona, de malgastar o desaprovechar el tiempo. ¿Cuántas veces he visto este miedo culpable en los ojos de amigas y hasta en mi propio espejo? Y creo que por algunas mujeres este miedo se cruce reforzándose con un teatro patriarcal o vaginal que gira junto con las agujas del supuesto reloj biológico de la mujer. Y cada vez que cae esta expresión, oigo la campana tocar a muerto en su sonido implacable, tan definitivo que aplasta. Y oigo estas voces que he escuchado, dirigida a amigas, dirigida a mí también en algunos momentos de mi vida, del se te acaba el tiempo, tu tren ha pasado y cosas por ese estilo. Así que me pregunto, ¿cuánto pesa en la vida de una mujer esta medida ajena, violenta y falsamente universal del tiempo? Por esta razón, hoy, gracias también a la experiencia de publicar de forma independiente, siento la necesidad de afirmar que el tiempo siempre es el tiempo oportuno. Creo haber tardado 20 años para poder escribir este libro, pero luego, en menos de uno, lo he escrito, ha salido él y también su traducción. ¿Hubiera podido escribir antes este libro? Sí, pero hubiera sido otro, no se titularía así y no existiría la colección a mano. Y en mi opinión, esto sería una grave pérdida. Así que no hay una cuenta atrás y no existe un tiempo perdido. La idea que todo sea inmediatamente útil y productivo forma parte para mí del delirio capitalista. Aceptar nuestros tiempos, que son los tiempos que necesitamos, que sea 1 o 20 años, como en mi caso, son los tiempos que nos pide sentir, los tiempos sabios de la luna que no dependen de ti. Aceptar y respetar todos estos tiempos, los que necesitas y también los que no dependen de ti, creo sea el primer paso, no solamente para escribir un libro, sino también para concebir sin coito, para disfrutar de lo que estamos viviendo plenamente hasta en sus momentos más efímeros y fugaces. Bueno, podría hablar sin acabar nunca de este libro, probablemente porque su medida es la del infinito y porque es un libro que me ha cambiado la vida de tantas maneras que ni yo todavía puedo descifrarlas todas, porque siguen trabajando en mí y se van desvelando día tras día. Así que, entre tantos aspectos y elementos, hoy me gustaría intentar compartir con vosotras algunos de ellos que todavía no he tenido la posibilidad de comentar públicamente, como el del tiempo, que acabo de considerar, y otros que percibo como irrenunciables, sin la pretensa de ser exhaustiva
y con la esperanza de tocar algo en estas rápidas pinceladas que sea de vuestro interés. Uno de estos elementos que considero irrenunciable es seguramente la portada. Para mí, en mi vida, sin portada no hay libro. Esto creo que sea porque en mi camino he constantemente entrelazado el arte con la filosofía, en mi escritura, en el pensamiento y en mi vida. He trabajado en una galería de arte, he tenido una galería de arte con una amiga, he cuidado muchas exposiciones, hasta hacer una mía propia exposición. Siempre he considerado el arte como un territorio para experimentar y para explorar que pertenece a todas y a todos, donde no hay que entrar de puntillas pidiendo permiso. Como subraya Carla Lonzi en Vai Pure, la creatividad no es una propiedad privada exclusiva del artista, de aquel artista que se considera único genio creador. Esta es una falsedad extremadamente violenta e injusta. Según mi sensibilidad estética, una imagen no acompaña un texto. La imagen de la portada no viene después del título. Imágenes y palabras tienen la misma importancia conceptual, porque todas mueven el pensamiento que no se separa del sentir y abren a revelaciones. Por esta razón, tanto en el título cuanto en la portada de La madre en el mare y La madre en la mar, que como muchas han podido ver están en relación, podemos encontrar algunas de las apuestas filosóficas principales del libro. Una es seguramente la del mezclar, que es de la armonía, del caos, que lo hace sin separar y sin perder la diferencia. No fusiona, no genera confusión. La diferencia femenina de las aguas de Tiamat está en su sabor inconfundible, está en la sal. Es imposible equivocarse de aguas. Todo el cuerpo te señala la diferencia. Esto mezclarse, que no pierde nunca la diferencia, se ve en la fotografía, en la imagen de la portada, como ya comenté en el seminario de Duoda, de este polvo de carbón y granos de arena que el agua de la mar mezcla sin confundir, porque siempre podemos distinguir cada fragmento de carbón y cada grano de arena. El otro punto, la otra apuesta filosófica que se encuentra en la imagen de la portada es la dimensión de infinito de la mar cuando se hace océano. La fotografía es de una playa asturiana y para mí esta dimensión de infinito ha sido la experiencia del mar Cantábrico que mezcla en sus olas el océano Atlántico, donde la mar encuentra el océano. El infinito, esto porque el infinito de Tiamat es una experiencia ante todo física, corporal, de tu mirada que se pierde en la línea invisible que no puede separar el cielo de las aguas. Y esto es muy importante, es uno de los pasajes más importantes del Enuma Elish, porque cuando Marduk corta a Midat Tiamat para matarla, para destruirla, para separarla, y crea y produce el cielo y la tierra, intenta cerrar las aguas en el cielo, porque ella no pueda volver a mezclar sus aguas.
pero no puede, porque el agua sigue cayendo del cielo. Y esta visión del mar Cantábrico que mezcla el cielo con el agua me ha hecho sentir la verdad profunda de las palabras del Enuma Elish, como una experiencia vivida. Y luego el último punto que quiero destacar, conceptual, que está en la portada y que se ve poniendo a un lado la portada de La Madre en el Mare con la de la traducción de Milagros, es el cambio de colores, el cambio de los filtros. En el italiano el filtro es azul, mientras en La Madre en la Mar surge, aparece el amarillo para señalar el doble movimiento entre un libro y el otro de la inmersión y la emersión, que son las dos partes del libro. Esto lo he hecho porque siento que el libro en italiano corresponde a mi inmersión en las aguas de Tiamat, mientras verlo en otro idioma, ver las palabras viajar en la mar, me ha permitido sentir y percibir el calor y el color de la arena, que señala el movimiento de la inmersión. Esto habla un poco también del milagro de la traducción como acción política, porque es como si yo cuando acabé La Madre en el Mare seguía, algo de mí seguía en las profundidades, en la inmersión de Tiamat, y gracias a la obra de la traducción he sentido el movimiento de la inmersión. Y con este doble movimiento de la inmersión y emersión, quiero destacar otro movimiento para mí muy importante, que es uno de los elementos que me resultan más fascinantes de este libro, probablemente porque no depende completamente de mí. Cuando pienso en La Madre en la Mar, siento en mis entrañas dos movimientos precisos. Uno es el de mi mano derecha, que escribe y excava en la piedra, que busca las palabras que pesan y vibran, palabras que no se borran nunca. Y este es el movimiento de mi escritura, que me acompaña con generosidad desde mi niñez. El otro movimiento es el de las olas audaces de Tiamat, que lo mezclan todo sin miedo a perderse, seguras en la oscuridad del abismo, manteniendo siempre su sal, que es su diferencia femenina y su sabiduría sabrosa. Estoy segura que son dos niveles muy diferentes y sin embargo se acompañan, resuenan, se rozan, se abrazan, hasta nadar juntos, pero siempre manteniendo la disparidad, el dos, que a la vez es la clave de lectura del mismo Enuma Elish, el poema que yo considero de Tiamat. Es irrenunciable para mí hablar de estos dos movimientos porque hay una parte del libro conceptual donde fluyen las ideas como peces en el río, y durante la lectura a veces un pez salta y pasa lo que describe tan poéticamente Virginia Woolf al principio de Un cuarto propio. Y luego hay otra parte que no depende de mí, porque depende de Tiamat y del encuentro que cada una puede y quiere entretener con ella, con sus olas y con su armonía del caos. Esto lo puedo decir ahora, después de haber escuchado algunos efectos mágicos, entre comillas,
que la lectura ha producido en algunas. He pensado que esto tal vez sea posible porque yo he escrito una parte del libro bajo los efectos de la revelación de la M de Mumu. Mientras enfrente de mí se abría como una rosa el enigma de Tiamat, inundándome con su perfume. Es la experiencia de algo muy grande que no viene de ti y tú en aquel momento lo dejas habitarte, lo dejas pasar para ir a donde tiene que ir y luego salir sin el deseo de retenerlo o dominarlo. Y esto, indecible, está ahí, tejido misteriosamente entre las páginas. Puede parecer dormido, pero en realidad estoy segura de que despierta en el momento oportuno, que no tiene que ser a la primera lectura o rápidamente. Otro elemento irrenunciable tiene que ver con la autoridad de ser autora. El 8 de mayo una de vosotras me ha preguntado cómo ha sido este camino de concebirme como autora. Y a esta pregunta he contestado hablando de la maravillosa experiencia de ser profesora del máster de Duoda. Hoy quiero dar un elemento más, otra pieza del puzzle, porque hay una constelación de movimientos y de acontecimientos oportunos que tejen y sostienen la escritura y la estructura de un libro como La Madre en la Mar. Un movimiento necesario para poder escribir este libro, para poder encontrar mi autora, ha sido el de salir definitivamente del orden simbólico universitario, que significa salir, como escribe Milagros en su libro, de la violencia hermenéutica. Deseo subrayar que yo he pasado años de mi vida estudiando con gran pasión Jacques Lacan. Hoy he llegado a entender que salir del orden simbólico universitario significa además salir de la seducción del prestigio, que mueve en las aguas de la ambición y de la comparación, de la trampa, de la necesidad de un reconocimiento público, oficial, porque algo da valor. Salir de la fascinación de la cátedra, que en mi caso ha implicado también reconocer que los deseos de mi madre, que entiendo hoy como deseos de una estabilidad segura para mí, y los deseos de otras personas, en realidad no son ni eran los míos. Esto quiere decir asumir y escuchar profundamente no solamente mis deseos, sino también dejarme orientar por el placer de una manera radical, lo cual ha significado para mí salir de la universidad, dejar de apostar y darlo todo a la universidad, consciente del hecho que este es mi camino y mi llamada, y agradeciendo contemporáneamente todas las mujeres que la universidad logran estar creando espacios tan fértiles como el máster de Duoda. Quiero acabar hablando muy rápidamente de las monstruas porque creo que sea una apuesta muy interesante y enriquecedora desvelar y abrir el simbólico de las monstruas. Cada monstrua indica una fuerza. Yo escribo en el libro que cada monstrua indica una fuerza que no puede ser detenida, una excedencia femenina que no puede ser contenida en un orden, que rechaza la medida pequeña que lo masculino le impone. La monstrua típicamente es deforme,
Descifrar el sentido oculto de esta palabra empieza sintiendo que deforme después de la tabula rasa no significa repugnante, fea o desagradable. El deforme femenino rompe el molde imaginado por el falo, destruye la celda para la invención de la vagina. La deformidad marca el escaparse del cuerpo de una mujer de la forma finita y aplastante que el otro, típicamente masculino, ha dibujado para mí con el fin de controlarme, dominarme, reducirme en su poder. Ser deforme en realidad lo usa un hombre contra una mujer cuando ella se sale de su cajoncito, de sus parámetros, de una medida que no le pertenece y por esto no le hace justicia. La monstrua típicamente es feroz y despiadada, porque el padre no acepta que una mujer pueda tener entre sus piernas la posibilidad de mezclar la vida y la muerte, decidiendo cada vez hacia cuál orilla nadar. Este poder es el absolutamente inaceptable por el orden patriarcal. Y cómo se encuentra en el Enuma Elish, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la constante polémica acerca del aborto. Una mujer que se reconoce clitórica sabe perfectamente que en la M de Mumu no entra la P de padre, ni su sombra. ¿Qué implica decir esta verdad? ¿Qué pasa cuando una mujer dice la verdad mientras todavía se encuentra en el orden de la espada? Nombrar la verdad te expulsa del orden simbólico del padre. Eva viene rápidamente expulsada del Edén, como explico en el libro, y esto en sí podría ser un grande regalo, pero viene acompañado de una maldición que quiero recordar en esta conclusión para que ninguna caiga ahí, una vez afuera de la violencia hermenéutica, porque el mal no desaparece, simplemente se desplaza, como las aguas de Apsu en respuesta al no rotundo de Tiamat. Muy bien, pues infinitas gracias. Yo he pedido a unas mujeres que considero brillantes y de las cuales he aprendido mucho, de poder comentar algo de la experiencia que han tenido en el leer La Madre en la Mar, así que paso directamente la palabra a Andrea. Muchas gracias, Bárbara. Hola a todas. Comenzaré mi lectura. Las aguas saladas del libro de Bárbara Bersini solo se pueden leer, y uso palabras de ella misma, con la carne abierta sin herida y no con los ojos de la vista. Sus olas mecen con su movimiento en espiral y con la anchura de su mar, con la profundidad de los abismos y su oscuridad vetusta. Para leerlo, una necesita ser tabula rasa, pues su autora lo ha escrito haciendo tabula rasa del orden de la espada, sustrayendo su sentido originario de la inerte filosofía masculina. Está escrito en y para la era de la perla, que no es una era diacrónica, dice María Milagros Rivera Garretas, y como también dice, está escrito para llevarnos al antes del antes, al origen, que siempre es de andadura femenina y materna, que crea a todos y todas ellas, como recita la cuarta línea del Enuma Elish. Mumu, Tiamat,
crea a todos y todas ellas en la armonía del caos, donde todo se mezcla sin confundirse. La leo y vuelvo hacia atrás, y de nuevo hacia adelante y otra vez hacia atrás, en el infinito movimiento de las olas de Tiamat, y cada vez se me revela algo. Este libro no puede dejar indiferente a nadie. Sales mojada, como la misma autora dice, y siempre distinta, radicalmente distinta. No hay linealidad entre pasado, presente y futuro, ni entre el antes y el después, ni entre la niña que fui y la mujer que soy. Niñas viejas, dirá Adriana Alonso Sámano. Es que, dice Bárbara Bersini, el sentir nos separa, mantiene unidos adelante y atrás, antes y después, pasado y futuro, en un único movimiento circular. Y así comparezco, y esta palabra resuena de otra manera en mí, como si por primera vez la pronunciara. Comparezco, abro comillas, ante el infinito misterio de lo uno que es dos, entre las piernas de una mujer. Cierro comillas. La verdad de las mujeres clitóricas en la era de la perla, que siempre ha estado aquí, como las aguas de Tiamat, que nunca han dejado de fluir en las entrañas de toda mujer, de cualquier mujer, de una mujer cualquiera como yo. Hace menos de una semana que Bárbara Bersini me invitó a decir mi experiencia de lectura de su libro, y yo no sabía que era una invitación de más de 4000 años. Yo no sabía que al leerla iba a ir y a volver una y otra vez a mi vida toda, a mi infancia, a mi propio origen, que es al mismo tiempo el origen primordial de todo lo vivo. He estado sintiendo, soñando, mirando con la visión de las entrañas, sintiendo a la niña que soy, sintiendo la M de mi madre, la M que es el sonido que con los labios de la boca tocándose vibra con los de la vulva. No es la P áfona de la ley del padre, del orden simbólico que puede ser solo patriarcal en tanto orden. Comparezco ante la sustancia de la lengua materna, en los brazos y en la carne de mi madre, como criatura recién nacida. Lengua materna que la han pretendido arbitraria, que la han querido empequeñecida la forma, intentando dejar la sustancia fuera, como fuera han aspirado a dejar la diferencia sexual, el mismo origen. ¿Cómo no? Si ha sido el orden de la espada de la lingüística, espada que como todas separa, cercena e intenta doblegar sin éxito la mezcla armoniosa en el caos de sonidos, sabores, olores, tacto, lengua siempre motivada y siempre en relación. Solo puede haber relación en el origen, dice la autora, y solo puede haber sustancia en la lengua materna, y se me han quedado sus palabras, esas que ella dice que respiran, sudan, se mueven, se persiguen, saltan y juegan, pegadas a la carnosidad de mi lengua, sus sonidos vibrantes trabajando dentro de mí. Una madre solo puede ser clitórica, toda madre es mumu, todas somos madres y somos únicas. Y esta verdad no deja sitio a la envidia entre mujeres, porque aquí el mal no tiene lugar.
ese mal de Apsu, al que la diosa le cierra sus aguas, aunque igualmente toca su corazón porque la quiere separar de sus criaturas. El toque del mal, que también es el toque de la tristeza, y que siempre está al acecho, a veces en la figura de la ficticia mujer patriarcal, que se camufla en lo que Bárbara Bersini, en los encuentros mensuales a los que nos convoca, ha llamado el teatro de la práctica de la relación. Por eso hago tabula rasa de mi propia vaginalidad. Como su libro enseña, solo el bien puede ser radical. Asimismo enseña que ninguna madre es humu. Eso es falsedad de la espada de Marduk, que intenta desmembrar las olas de la M y la U, que es la clítoris. Falsedad es la vagina y el orgasmo vaginal. Falsos son los géneros y las identidades. Mentiras misóginas ancladas a la gran mentira matricida del orden patriarcal, que aspira a crear ex nihilo, pero solo reproduce, repite, idéntico a sí mismo, estancado cual Apsu. La niña que fui corrió el riesgo de ahogarse en la mar a los 9 años de edad. La niña que soy amaba la inmersión en las profundidades de la mar. Deseaba entrar en sus abismos. Amaba permanecer flotando. Ama sentir el agua en los pliegos del cuerpo, en los poros, el pelo empapado, la piel escamosa, reseca por la sol del desierto de Atacama. Leerte, Bárbara, me ha traído de vuelta esta historia de mi vida y la he sentido con la carne abierta sin herida. Así como has escrito e interpretado Libre de Patriarcado, el Enuma Elish, y junto a este mito mesopotámico todos los mitos patriarcales han sido desenmascarados, he recordado cómo los hombres de mi familia, mi padre, mis tíos, salieron a mi socorro y no pudieron. La dragona, serpiente, Mumu, Tiamat, no dejaba que se acercaran a mí. Los absorbía en sus corrientes, mientras me iba llevando cada vez más adentro. Yo no tenía miedo, solo estaba cansada de nadar. Entonces me puse de espaldas y dejé que la monstrua me sostuviera. Ningún hombre me pudo salvar, porque ningún hombre puede salvar a una mujer, porque una mujer viene siempre antes. Como enseña tu libro, los héroes son del orden fálico. Solo hay esfinge y hay enigma clitórico. Mi cuerpo inmaculado de niña no fue rescatado por otro cuerpo. En un flotador con una larga soga que alguien jaló, regresé intacta a mi orilla. Bárbara Bersini, he dejado que tus olas me mojen y he emprendido el viaje con una mochila ligera como sugieres. Y todavía no acaba, porque no es finito. Aún así, mira dónde me ha llevado, al antes del antes, que como dices es abertura al infinito antes de apertura a otro cuerpo, abertura con B, que también vibra, traducción hecha con el placer de María Milagros Rivera Garretas. Gracias, Bárbara, ojos oscuros de Babau, monstrua preciosa del lago Ness, labios carnosos que nos y me invitan a nunca más cerrar mi boca ancha de rana para decir la verdad, mi verdad.
Hasta aquí mi intervención y cedo la palabra a Adriana Alonso Sámano. Muchísimas gracias, querida Andrea. ¿Se me escucha? Sí, Adriana, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues voy a dar comienzo. Bueno, pues la primera lectura para mí ha resultado así. Lo he bebido como agua. Me ha bañado, nutrido y revolcado como agua. Me ha dejado limpia de tan vacía, con los labios en un beso salado y las piernas hundidas como tentáculos en la mar. En la lectura de mi sentir, La Madre en la Mar es un canto originario, armónico, profundo y misterioso de diosa marina, de olas y ondas acuáticas y sonoras mágicas que van y vuelven. Canto que desde las profundidades de las mares y las entrañas femeninas llama con su voz inconfundible de agua y lenguas saladas. La lengua materna, acuática y radical de la maestra Bárbara Bersini en La Madre en la Mar me transporta y me sumerge en las entrañas de las aguas femeninas primordiales, con su canto misterioso y encantador de auténtica madre en la mar. Canto salado y armónico de diosa madre agua que siempre vuelve y vuelve a sí misma siempre nueva. Canto que lo baña todo de los sonidos y colores profundos, misteriosos, invisibles e indominables del sentir original en el vientre acuoso de la madre, en lo que ella llama apertura sin fin al caos originario, que lo mezcla todo armoniosa y amorosamente en las entrañas femeninas, en las entrañas maternas de la mar. Y cito a Bárbara en su libro: he decidido hacer que resuene en las palabras de las páginas de este libro la lengua salada del océano que aún lleva huellas de Tiamat, el caos originario infinito, apertura sin fin que armoniosamente lo mezcla todo. Y continúa más adelante. Un caos que es cabus, cabo, tiene el vacío dentro para dejar sitio a la fuga de infinitas génesis. Lo que se genera es un movimiento transformador incesante, una nebulosa sin forma que existe antes de cualquier dicotomía, a la que se originan y de la que se originan cosas que antes no eran. Esta fértil hendidura abismal, inconmensurable e insondable, pone en jaque la capacidad humana de escrutar, medir y controlar el horizonte. La tiniebla, la oscuridad, no refleja sino absorbe la luz. Por eso, ningún ojo puede ejercer aquí su dominio. En consecuencia, el caos se puede atravesar cediendo el propio control y la orientación, dejándose llevar por el movimiento de sus ondas. La ausencia de luminosidad no se traduce en ausencia de luz, sino en ausencia de reflexión de la luz. La luz está, pues, englobada en lo negro de la oscuridad, absorbida sin posibilidad de salida y, por tanto, de visibilidad. Todo está en lo oscuro del caos, dice Bárbara Bersini. Las palabras de Bárbara me sumergen en las raíces de las aguas sin forma dividida, raíces líquidas y encarnadas de las entrañas femeninas, en las armonías de la mezcla infinita y generadora del caos,
en las tinieblas fértiles de oscuridad lúcida, que me alivian profundamente con su verdad. Siento que la madre en la mar está escrita en las profundidades armónicas de las entrañas de la madre mar, en su caos nutritivo. No tiene orden, ni poder, ni dominio, sino la armonía caótica original y originaria de la mezcla sagrada en las aguas saladas de Mumu Tiamat, en las aguas de las entrañas femeninas. Y para entrar en las aguas infinitas, dice Bárbara Bersini, hay que dar un paso atrás en diagonal para dejarse caer en las aguas. Dice Bárbara Bersini al inicio de su obra sobre la altura de su deseo. Porque esta altura no es una altura de vanidad, es una altura en forma de espiral que se dilata en anchura, imposible de alcanzar con una escala matemática. Se encuentra agachándose, sumiéndose en las profundidades de las raíces, en el abismo de la mar de Tiamat, en el vientre de la madre, en un movimiento vertical que enaltece. Aquí la sangre puede finalmente volver a mezclarse con la leche, iluminando el oriente. Sí, cierro comillas, de Bárbara. Bárbara Bersini es la madre en la mar intacta, que rescata la palabra Mumu intacta del nombre de la madre y su concepción inmaculada original. Y dice Bárbara Bersini, la palabra Mumu es la mamá intacta, como intacto y perfectamente circular es su sexo, intacto su nombre, intacto el signo que dibuja sus curvas. No hay corte entre la U y la M. Mumu. Cierro comillas y sigo. Las aguas no se pueden tocar ni penetrar, son inmaculadas, escapan a toda forma entre las manos. Ellas son las que nos contienen, acarician, traspasan, humedecen generosamente, nos mezclan. Ellas, las aguas, nos tocan, nos generan. Ella nos acoge, nos nutre, nos hidrata. Recuerdo que de niña pasaba largos ratos intentando acariciar la superficie de las aguas, esa sensación encantadora y suave de las aguas que acarician y traspasan y no pueden ser poseídas. El beso de Mumu Tiamat me devuelve los labios intactos para nombrar, para decir, para crear, para balbucear, para cantar. Beso de mi madre que me trajo al mundo desde la mar de sus entrañas. Beso que se da y se dice para invocarla y para nombrarla, para decir su nombre, para hablar su lengua, desde la boca intacta que ella me dio. Y cierro con dos citas de Bárbara que me gustan mucho. Madre es una palabra inviolable. Mumu, que no es sumu, nos anuncia que toda mujer nace hija y madre, porque toda mujer es prefálica, porque toda mujer es inviolable, porque toda mujer genera y crea en sus aguas saladas sin ser tocadas por la ley del Padre, por el orden de la espada. El sexo femenino, umbral de lo mucoso, es efectivamente infinitas veces dos, hecho de dos labios que en el juego continuo de tocarse y volverse a tocar, como las M's de Mumu, recrean la unión con el origen, mezclando entre las piernas la antigua unión entre naturaleza y trascendencia. Y cierro con esta cita de Bárbara. El presente necesita volver a encontrar la rosa, el infinito misterio de lo uno que es dos entre las piernas de una mujer. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a mi amiga Ana Silva Cuesta. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Bárbara, y muy buenas tardes a todas. Bárbara me invitó hace unos días a hablar de la experiencia de mi sentir con la lectura de su libro La madre en la mar, el misterio de Tiamat. Confieso que la experiencia del sentir no siempre he podido hacerla palabra, no siempre he podido hacerla decible.
Preguntarme a mí, como lo he hecho estos días, preguntarme silenciosa y serenamente por la experiencia con la lectura del libro de Bárbara Bersini, me ha llevado a las entrañas, me ha llevado a trasladarme a un viaje en el tiempo, a irme antes del antes que yo creía que era el primero, a antes en el tiempo y al fin situarme en diciembre de 2020. Ahí he encontrado lo que dice la autora, lo eterno, que queda fuera del espacio y del tiempo, en un flujo armonioso. Recibí el libro en italiano primeramente. Me fui acercando a él y poco a poco fue dándose en mí el misterio de sus palabras, una a una, dispuestas y predispuestas por su autora de manera fiel a su sentir. El movimiento de las palabras en italiano todavía me quedaba grande porque no llego a comprender profundamente la lengua italiana. Pero la relación se dio instantáneamente entre el libro y yo. Los primeros días de lectura fueron caóticos, confieso, desordenados. Sin darme cuenta, comencé a leer cada día una página al azar. Según me iba sintiendo, leía de un lugar a otro sin orden y yo quedaba a veces confundida, pero muy fiel al movimiento de mis dedos que elegía al azar cada página. Los mensajes de la Madre en la Mar comenzaron entonces a encarnarse en mí. Que se encarnaran lo fui sintiendo porque a veces no pude seguir leyendo. A veces eran lágrimas y otras simplemente un silencio rotundo que me invitaba a abandonarlo. Algo me paraba, como cuando veo y siento la verdad de frente. Primero da miedo y luego el cuerpo se abre a recibirla, a sentirla y, si es posible, a vivir con ella, a vivir con la verdad. A vivir con la verdad de la Madre en la Mar comencé más plenamente cuando el 7 de mayo de 2021 recibí en mi casa, en mis manos, la traducción de María Milagros Rivera Garreta. Fue el momento del encuentro pleno. Un encuentro con cada una de las palabras en mi lengua que me permitía ir hasta el fondo de las aguas saladas de Tiamat, sumergirme y bucear ahora en mi lengua. Me regaló la epifanía de vivir que me ha traído finalmente Tiamat. Es una plenitud que he logrado gracias a seguir lo que Bárbara apunta al principio, dando un paso atrás en diagonal para dejarse caer en las aguas, sin miedo.